buenas tardes y bienvenido a este ciclo sobre la elección y sus autores con tres invitados muy especiales en esta tarde y un tema también que a la hora de enfrentarme a él me llamaba la atención el nombre, el arte de escribir versos. Bueno, hablaré posteriormente de lo que me sugiere a mí este título. Por lo pronto quiero empezar a las personas que hoy nos acompañan y para ello, ya que es la editorial Tauro la que tan buena idea organizar estos eventos, estos ciclos donde se les permite a los autores leer, expresarse, conocerlos, conocer sus libros, porque es la extensión. La poesía, que es de lo que hoy tratamos en esta tarde, es una forma de expresarse. Veremos a ver si es un arte también, haremos una reflexión. Pero si no existieran lugares en donde pudieran decirse los versos, dejar un libro metido en un cajón es una opción, pero qué mejor que pueda manifestarse y que pueda conocerse. Es como se decía en la Biblia que la luz no está hecha para ser colocada debajo del ceremín, sino que está nacida y crece para iluminar. Y de alguna manera la literatura, el arte nos ilumina la vida y nos ilumina por dentro para el caminar. Y hoy vamos a tener a tres poetas, tres escritores con nosotros para hablar sobre el arte de escribir versos. La propia editorial Tauro, en su página web, tiene una semblanza de cada uno de ellos. Ahí podemos acudir y, como son breves, yo me permito leerlas en este momento para que los conozcamos un poco más. Alicia Choín, nacida en Córdoba, desde pequeña sintió una gran obsesión por la lectura y la escritura. De este modo se encerraba a leer y a escribir como si de una terapia se tratase. De adolescente obtuvo varios premios en concursos literarios para jóvenes. Fascinada por el mundo de las letras, se licenció en traducción e interpretación, profesión a la que se dedica desde hace 13 años. Traducción en Google, así, no en cualquier sitio. Ese San Google al que todos acudimos casi todos los días, los que usamos el ordenador, lo menos 10 veces. Así que en ese lugar tan magnífico, ahí Alicia trabaja de traductora. Cursó el último año de carrera en la Universidad de Miami, donde participó activamente en talleres literarios de la universidad en lengua inglesa. Hasta hace pocos años escribía para ella misma en un acto de exorcizar las sombras y avivar las luces. Una buena definición para la poesía también. Comenzó a participar en numerosos eventos literarios de la mano de la Asociación Granada 13 Artes, de la que es miembro, y yo también. Así que me alegra esa asociación que siga adelante y haciendo cosas y trabajando también por la cultura en Granada y en otros lugares. Así como otras personas del mundo de la música y de la cultura, se decidió por fin a desabrochar estas palabras en un libro de poemas. Y el libro lo tienen ahí para que quiera comprarlo y ya ven versos desabrochados. Creo que ha sido el libro más visto de la Feria del Libro anterior. A veces una portada tiene mucha fuerza y creo que esta lo tiene. Pasamos ahora a una mujer también poeta que en Granada es bien conocida por su relación ya desde hace muchos años con los poetas granadinos como Rafael Guillén, Pepe Ladrón de Guevara, compañera de Miguel Ruiz del Castillo, un poeta que trabajó tanto para este centro artístico, que colaboró en toda una época en que el centro artístico era un bullicio, una vida cultural en Granada
imprescindible, y él dedicó mucha vida, mucho esfuerzo, y acompañado también en su última etapa de su vida por Rosa Nadal. Ama la poesía. Es una mujer que siempre está en casi todos los lugares donde la poesía, la literatura, porque hay amor por la poesía. Los lectores, a veces no es solo tener un libro en las manos, es interesarse. Es una mujer curiosa, llena de curiosidad y llena de sensibilidad poética. No es su primer libro, ya ha escrito bastantes libros, pero este Cárcel 7, el séptimo libro, La cárcel del mar. Y dice en la solapa, que siempre hay que acudir a ese lugar de la solapa para decir qué nos hablan, qué nos dicen de este autor los libros. Y está escrito: los 4 pilares sobre los que se construye la cárcel del mar son el amor, la amistad, el tiempo y la belleza, los mismos que sostienen la existencia de su autora. Bien dicho. La pasión del amor que la mantiene viva en su latir solitario, el cultivo de la amistad que a veces la sorprende gratamente, a veces no menos, la urgencia del tiempo que nos conduce a lo largo de la vida y el disfrute de la belleza como fuente de armonía y paz, de euforia y deleite personales. Todo poemario contiene una biografía, constituye un desafío entre la fantasía de su autor y la realidad que lo condiciona. Rosa María Nadal, a través de sus versos, nos abre el armario de su intimidad, nos enseña el álbum de sus sentimientos, el memorial de sus aciertos y sus desencantos, la historia de su dolorido sentir, de su apuesta por la vida, no obstante su fugacidad y sus azarosos avatares. Así que nada mejor para describir un libro que de esta manera y a una autora. Y si pasamos de los versos desabrochados a la cárcel del mar, ahora casi hay como una compensación, porque entre este sugerente portada de versos desabrochados, casi carnales, en su presencia nos encontramos ahora con un libro, Concédeme silencio, de un autor, José Ganivet Zarcos, que ya hemos coincidido en varias ocasiones en Sevilla, leyendo juntos y con varios amigos, que de por sí, a su pie dice: mención especial, Premio Mundial 32, Fernando Rielo, de poesía mística. Segundo premio de uno de los más nombrados premios que hay en España sobre la poesía mística, entendida en este caso no como misticismo, sino como una forma de entender, creo, a Dios y la espiritualidad, el espíritu, el alma, muy en boga con el tiempo actual en que vivimos. Hay que preguntarse, hay que reflexionar, y él lo hace desde este libro, desde este premio Concédeme silencio. José Ganivet Zarcos es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad de Salamanca y diplomado en Ciencias Sociales por la de Granada. Nació en Granada y ha dedicado toda su vida a la enseñanza. Ha colaborado en diversas publicaciones de la Consejería de Educación y Ciencia. También ha colaborado en Nacional Catolicismo y Formación Clerical en Granada, Curas Obreros en Granada, La Cruz y el Martillo, Lecciones Azules de la Plaza de Gracia al Hotel del Duque. Ha obtenido 2 premios de poesía convocados por la universidad en sus años de estudiante. Premio en el Certamen Literario de Montefrío en el 74 y más recientemente el Premio Cuadernos del Laurel del Ayuntamiento de la Zulia en el 2004, en el cual probablemente estaba yo de jurado, porque allí llevo yo ya muchísimos años. Por su libro Resina y Onice tiene publicados otros poemarios: Ligero con el alba, Tiempo de boda, Apátridas, Vamos a enviar poesía, Hablar conmigo, Invocación a la alegría. Sí, un hombre muy involucrado con un tipo de poesía también muy especial y necesaria, la que nos hace reflexionar sobre el mundo espiritual, sobre Dios, sobre un pensamiento que a veces con la vida nos absorbe y dejamos escapar como para andar simplemente arrastrando los pies por el suelo. Son poesías para elevarse sobre nosotros mismos. Ya ven que son
3 poetas, 3 autores muy distintos y 3 libros también muy distintos que la editorial Tauro ha tenido y a bien publicar y tiene en su catálogo, como tiene a otros muchos autores. En un momento dado, si alguien luego quiere preguntarle, tenemos entre nosotros una representante, Vicky, aquí al fondo, que le pueden preguntar todo lo que quiera sobre la editorial. Así que si quieres comentar en este momento alguna cosa, o luego al final cualquier interesado, cualquier persona, están a su disposición para hacer las preguntas que requieran, cómo se publica, cómo hay que ir, cómo se lleva el manuscrito, dónde está la página web, todas las cosas. Una mujer muy efectiva en todo el tema del arte. Ya va un primer cliente, parece que va para allá a preguntar. Bueno, una persona, Marcos, un poeta de Granada, que la verdad es de los poetas que su obra tiene una consolidación, también porque tiene una voz personal, y eso es muy difícil. La voz que uno lee un poema y dice, este es un poema de Marcos, este es un poema de Alicia, este es un poema de Rosa, este es un poema de José Ganivet. Eso es lo importante, tener voz propia. A mí me enseñaste a tener voz. Bueno, ya eres mi maestro. Por ahí se empieza, por tener voz, y después tú ves que eres un hombre muy especial, Marcos, de verdad. Eres maestro. Siempre el maestro es el maestro. Muchas gracias. Nosotros somos sus alumnos. Nada de eso. Orgulloso es ser alumno. Muchas gracias, tú eres otro maestro en eso. Y vamos ahora, si me permitís, hacer una breve reflexión para ahora pasar, aunque esté utilizando un tiempo, y es sobre el título de El arte de escribir versos. Y así yo lo introduzco a ellos, para que me digan su opinión, después de conocer quiénes son y qué escriben. El arte de escribir versos. Y hay que empezar a decirse, ¿qué es arte? El arte es escribir versos. Realmente, escribir versos es un arte. El arte, dice, yo me he traído aquí la chuleta de la RAE, de la Real Academia, y dice arte, virtud, disposición y habilidad para hacer algo. Para hacer algo bien. Ahí no dice nada más, ahí se corta. Muy buena esa anotación. Dice, con un conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. Otra, manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Esto ya es un poco más difícil. Arte. ¿Y qué es versos? ¿Qué es un verso? Verso dice palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o solo a cadencia. Quiere decir que todo el arte de hacer versos es una virtud, una disposición o una habilidad para hacer con un conjunto de palabras cadencia, si lo juntamos. ¿Pero es realmente eso? ¿El arte de escribir versos? ¿El arte o hay algo especial en el poeta? ¿Hay algo más allá de lo que es simplemente una virtud, disposición o habilidad? Hay mucho más. Así que, y versos. Vamos a diferenciar una cosa, porque yo a veces lo digo como crítica y me preguntan, ¿ese es poeta? Le digo, no, escribe versos, que es distinto. No es lo mismo escribir versos que ser poeta. El poeta sí escribe versos, pero no todo el que escribe versos es poeta. O sea, que estamos ante un título algo confuso. El arte de escribir versos. Escribir versos puede escribir cualquiera. Escribir poesía y escribir un poema, solo unos pocos. Yo voy a dejar estas reflexiones ahí. Y es un arte aprendido. El poeta nace, o el poeta se hace, o las dos cosas. Porque claro,
Es una virtud, sí. Y es un don. Yo creo que el arte es un don que se nace con él y luego tiene que cultivarse. No es en sí un arte que se aprende. Uno puede aprender la métrica, uno puede leer todos los libros del mundo, uno puede escribir todos los versos, capaz de albergar una biblioteca y no haber escrito un solo poema. Y un poeta es capaz, un poeta con mayúscula, escribir un solo poema y quedar para la historia. Recuerda el alma y vive el seso contemplando cómo se pasa la vida, cómo llega la muerte tan callando, cómo después de acordado da dolor, cómo todo tiempo pasado fue mejor. ¿Quién no reconoce estos versos? ¿Quién no los siente como suyos? Aunque se haya olvidado quién lo escribió, quién fue el autor, están en nosotros. Eso es poesía y eso es ser poeta. El arte de escribir versos es otra cosa. Así que yo con esta reflexión le voy dando paso, en primer lugar, aquí a mi derecha, a Alicia, para que nos hables de lo que piensas sobre esta reflexión y también cómo tú te enfrentas al poema. Hola, buenas noches. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Estoy de acuerdo con Pedro en que hacer versos no es hacer poesía. A mí me gusta pensar en la poesía como en un hogar, una casa, porque para mí la poesía es ese hogar en el que me encuentro feliz, tranquila, en el que me gusta descansar de los problemas, desahogarme, buscar mi espacio. Entonces, cuando pienso en la poesía como una casa, en una casa podemos tener objetos preciosos, que serían los versos. Un verso puede ser precioso, quedar redondo. Si estamos buscando una métrica, pues la métrica perfecta. Incluso la idea, la imagen, la metáfora puede quedar muy bien. Pero si esos elementos de la casa no los combinamos bien, da igual que sean preciosos, que después no nos va a quedar un hogar, nos va a quedar una casa desangelada. Por eso yo creo que es tan importante no solamente esa semilla que sería el verso, sino cómo el poeta aprende a regarlo, a regar la semilla, a cultivarla. Y bueno, el tiempo que llevo escribiendo poesía, para mí ese cultivo viene de la mano de grandes amigos poetas de los que aprendo muchísimo y que todavía me queda mucho por aprender. Entonces esa sería mi concepción de la poesía, como una casa en la que nos podemos sentir muy a gusto y hay que saber qué elementos hay que combinar y aprenderlo. Así que... Buenas tardes. Yo la verdad es que nada... Buenas tardes. Nada tengo preparado sobre esto. Me enteré por la prensa y en fin, pero Pedro Enríquez lo ha definido muy bien, que el poeta nace y luego hay que hacerse, o sea, hay que trabajar mucho. Se nace con el don y luego hay que trabajarlo. Yo creo que leyendo mucho, para mí leyendo mucho es como más he aprendido. Y yo me escapo de la casa, yo tengo que volar, tengo que salir fuera, a la naturaleza, si estoy en la ciudad, al parque, por el río. Yo siempre voy volando, soy muy etérea y me puede salir de golpe, espontáneamente el poema y me siento tan feliz, tan plena, me salgo de mí. Pero luego sé que tengo que ya sosegada, tengo que repasarlo y poner cada cosa en su sitio. Esa es la segunda parte. Pero esa explosión, por regla general, no me llega en la casa. He tenido que tener vivencia, mucha belleza. Yo en la belleza por la belleza. Ahora veo que no hay época de poesía porque con esta crisis y este desaliento que hay,
digo que creo que a la gente no le apetecerá ni coger un libro de poesía, porque la poesía, por regla general, es muy profunda, o por lo menos yo busco la poesía profunda, aunque la hay también divertida, pero hay que sentirse bien. Para coger un libro de poesía hay que estar relajado y no tener problemas graves. Hola, buenas noches. Para mí, una de las definiciones que más me han influido respecto a lo que pienso de la poesía es Antonio Machado, al que considero mi verdadero maestro, en el que dice que la poesía es lo más profundo, lo más hondo que hay dentro de cada uno de nosotros. Hacer salir eso que tenemos dentro del alma. A eso le añado también la de Bausoño cuando dice que la poesía debe ser como la esencia de un perfume. Coger lo más hermoso que hay en el lenguaje y hacerlo poesía. Eso no es fruto de, ciertamente, cuando una persona se pone a escribir poesía buena o mala, eso ya depende, ¿no?, de cada persona. Se supone que hay algo dentro de él que quiere comunicar, que otras personas no tienen necesidad de comunicarlo y que él sí tiene necesidad de comunicarlo. Al menos eso es lo que me pasa a mí. Yo la mayoría de mis libros han surgido de los paseos. Yo siempre llevo un cuadernillo y un lápiz y precisamente andando es como se me ocurren más ideas. Pero eso y nada es casi nada, ¿no? Se te ocurre un verso que crees que tirando de él puede salir un poema. A veces sale, a veces hay que romperlo. Yo rompo muchísimos poemas, muchísimos más de los que tengo escritos, porque no me gustan, porque creo que no he conseguido expresar lo que yo quería expresar. Y creo que es muy importante dentro de un poema, eso hemos dicho, arte al pie de la letra, partiendo de la semántica latina, significa artificio, es decir, la poesía no surge de una manera así natural. Los versos que ha leído de Manrique se atienen a unas normas, se atienen a un artificio que él ha seguido. Si solamente se sigue el artificio, se puede ser, bueno, pues un verso sonoro que queda bien, pero no hay poesía. Pero la combinación de las dos cosas, cuando hay una belleza profunda en lo que se dice y está bien dicho, entonces es cuando yo considero que hay poesía. Al menos eso es lo que yo intento. Si uno lo consigue o no lo consigue, para eso están ustedes, para decirlo. Y entre reflexión y reflexión, poema. Yo creo que lo mejor, ahora que nos lean un poema cada uno. Así que empezamos por Alicia, nos lee un poema y vamos conociendo su propia obra. Y después seguimos reflexionando. Les voy a leer un poema inédito, porque creo que viene muy bien a estos días grises, tan nublados, tan fríos. Se titula De un hilo. Hay días nublados, grises, en los que la lluvia interpreta a ritmo de adagio el nocturno número 2 de Chopin y siente una ansia horrible de llorar. Pero a pesar de todo, insistes en volar una cometa. Aunque esto no es Cannock Chase, y la hierba no es tan verde, ni los vientos tan favorables, y como eres obstinada,
te olvidas de que solo las niñas pueden volar tan alto un sueño. Comienzas a correr y el amor que se arrastra por la tierra no parece tan pesado. Y por unos instantes crees ilusionada que vuela, pero no vuela. Solo va dando tumbos por un cielo que lo considera un intruso. Al final, lo ves desplomarse a cámara lenta, mientras te paras en seco, sin que puedas hacer nada para evitarlo. Contemplas cómo las niñas siguen volando, sueños de príncipe azul, y no te atreves a contarles que si los reyes no existen, tampoco puede haber príncipes. Como decirles que el amor pende de un hilo y el tiempo tiene tijeras de acero. Bueno, yo voy a... Sí, claro. Voy a leer un soneto, precisamente, esto fue inesperado. Este soneto fue inesperado, o sea, era la feria del libro y veo que van a presentar un libro de sonetos, Andrés Neumann. Y digo, este muchacho tan simpático, voy a ir por allí porque hay una tormenta, una parada de espalda, digo, voy a ver qué tal. Y salí feliz, vamos. Feria del libro. Llega mayo florido, tormentoso, con látigos de hojas al corazón. El pálpito alborota, la razón inestable en el tiempo más hermoso. Llegó la feria, el libro jubiloso, y encuentro una salida, la creación. Al escuchar del showman resultó sonetos del extraño vanidoso. Pronto cambia el estado de las cosas que me somete al mágico suplicio de escribir unos versos olvidados e inicio la aventura por las rosas de un jardín ciudadano en sacrificio. Nada frena la dicha de las hadas, de los hados. Yo creía que había que leer del libro de Daulo, pero como veo que no, pues entonces voy a leer de este libro mío que se titula Tiempo de poda, un poema que habla del campo. Un paisano mío, profesor del Manjón, hablando un día conmigo decía: Pepe, somos más del campo que un almocafre. Pues eso es verdad, eso es. Este poema quiere expresar un poco mis raíces. Palabras que aprendí. De mi padre, sudor, yugo, besana, cornijal, almocafre, hoz, azada, umbría, secarral, veda, solana, viernes, tamo, aventar, orca, sed, parva, y el calor del estío, y el frío de la escarcha, y a escondidas también algunas lágrimas. De mi madre, brocal, pan, alacena, pespunte, dobladillo, sábana blanca, hornilla de carbón, ropa planchada, hogar, trébedes, dulces, regañinas, caricias, y a escondidas también las mismas lágrimas. Luego aprendí brazal, noria, venero, manantiales, acequias, caz, arroyo, juncia, chopo, mastranzos, alameda, libro, adagio, dolor, verso, poema, y al acecho, escondida, esta tristeza. De
Dios aprendí Dios. De tu boca las veces que sonríes. Y en los días que Dios me deja solo, tenerte aquí, tan cerca. A mí siempre me sorprende de la poesía las definiciones que se pueden hacer sobre ella. La novela hay como clasificación: novela histórica, ficción, pero cuando alguien se enfrenta a definir su poesía o lo que piensa de la poesía, no puede aplicarse a la novela en ningún sentido, en ningún momento. Alicia es una casa. Rosa, necesito volar. ¿Ves? Salir, el vuelo, no en la casa, sino el vuelo. Pepe, es lo más profundo, es la esencia de un perfume, ¿no? Aunque se haga suyo los versos y la definición de otro, pero él lo siente así. O sea que estamos ante la casa, ante salir hacia arriba el vuelo y dentro hacia lo más profundo. Haya tanta poesía o tanta clase de poesía como poetas. Como poeta, ¿no? Como cada uno lo siente en sí, lo que no puede aplicarse casi a otro tipo de arte que se encasilla, ¿no? Y aquí es la definición propia de cada persona, de cada uno y de cómo lo siente. Y ha habido también algo que ha dicho Rosa, que no es época de poesía, porque en la crisis no es época de poesía. Y yo quería disentir un poco, porque precisamente en Latinoamérica o en Sudamérica, cuando hay crisis, cuando más se escribe y cuando más fuerza tiene la poesía, porque hay que denunciar qué es lo que está pasando. Y la poesía no se convierte ya en algo romanticón, sino en algo con fuerza para denuncia, la poesía social que ya existió en España. Y yo quería hablar un poco, ¿qué pensáis sobre esto que estoy diciendo? Si es así o no es así. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y por haber permanecido con nosotros tras la primera mesa redonda. Sabemos lo duro que pueden resultar dos actos de esta naturaleza seguidos, casi sin pausa. En este caso, puedo prometerles y prometo, tal como hizo un ímpetu político español en tiempos de la transición, que esto va a ser interesante y entretenido, entre otras cosas porque apenas voy a decir nada que no sea presentar a los tres poetas intervinientes, pues se trata ante todo de escucharlos recitar sus poemas, con la particularidad añadida de que dos de ellos, Francisco Ortega y Teresa Ariza, nos van a cantar el flamenco, y ella acompañada al piano por el maestro lituano Algis Zaboras, actualmente director de la Orquesta Provincial de Juventudes Musicales y del Polo Federico García Lorca. Los tres acaban de publicar con Ediciones Dauro un libro de poemas, tres libros que ya han sido presentados este otoño en distintos actos, en Granada y en Priego de Córdoba, al menos. Maricruz Garrido, Linares, el poemario titulado Perfil de poetas y escritores, Teresa Ariza, el titulado Cantos rodados, y Francisco Ortega Alba, El cerco de los amores muertos. Cabe señalar que en los casos de Teresa Ariza y de Paco Ortega se trata de su primer libro de poemas. Esta no es pues una presentación ni una mesa redonda al uso, y tampoco les voy a agobiar con preguntas sesudas, aunque sí aprovecho, una vez presentados los tres poetas, para pedirles que nos hagan una valoración de su poesía antes de pasar a recitarla, que es lo que más nos interesa. Maricruz Garrido Linares nació en Priego en 1958 y ya de niña ganó el Premio Nacional de Redacción. Se licenció en Filología Inglesa en la Universidad de Granada y es actualmente profesora de inglés en el Instituto Fernando III del Santo de Priego. Ha escrito varios sainetes en lengua inglesa para ser representados por el alumnado como Be a Teacher for a While.
Ha publicado 2 libros de poemas anteriores a este, El ser de las cosas y Cántico a través de la ausencia. También relatos cortos como Aroma de café, El enigma de Hermes doble o El laurel de la reina. Ha ganado los premios literarios Mujer Arte de Lucena y Mujeres Creadoras de Baena. Desde 2010 preside la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Priego, sigue siendo socia fundadora de este colectivo en 1903. Maricruz ha sido una decidida impulsora de la revista ¿Perdón? 1903. Bueno, se entiende que me entendéis, ¿eh? De acuerdo. 2003. Bueno, por lo menos resulta gracioso. Maricruz ha sido una decidida impulsora de la revista de esta asociación llamada La Ballesta de Papel, participando en todos sus números desde sus principios hasta la fecha. Actualmente presidenta. Estupendo. Asimismo, coordina el aula literaria del Ayuntamiento de Priego, institución por la que han pasado escritores de prestigio, como nuestro paisano Antonio Carvajal, reciente Premio Nacional de Poesía. Rafael Guillén también. Por cierto, hoy he recibido un nuevo libro de Rafael Guillén, de una editorial madrileña. Francisco Ortega Alba es catedrático jubilado de Geografía de la Universidad de Granada. Ha ejercido la docencia en nuestra universidad durante 42 años y nos ha legado una importante y amplia obra de investigación, títulos, premios y méritos sobre los que no procede extenderse para no apabullar su natural modestia. Señalemos al menos que ha sido, entre otras muchas actividades y responsabilidades, miembro electo del Comité Nacional Español de la Unión Geográfica Internacional, el director del Colegio Universitario de Almería, asesor de la Junta de Andalucía para la ordenación del territorio entre 1994 y 1998 y autor de la definición de las unidades físico-ambientales para el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el llamado POTA, ¿verdad? Hombre siempre muy activo, actualmente colabora con el Gabinete de Acción Social, con intervención en tertulias, en el Aula de Mayores en la Ciudad de Granada y en la revista Cuadernos de la Tarde. Es también un miembro dinámico de diversas movidas culturales y literarias de Granada, como participante en distintas tertulias, la del Salón, la de Juglares 21, la de Con Sabor de los 50, la del Café Continental, en recitales de poesía y canciones de los centros cívicos del Zaidín, Marqués de Mondéjar, Genil y Personas Libro. En el centro cívico del Zaidín ha sido protagonista de un espectáculo en 3 partes, recitado de poemas y canción española con música propia, teatro leído, Madrecita del Alma Querida y flamenco. Todos ellos a finales de mayo de este año 2013. También fue uno de los 5 cantadores del 37 Festival de Flamenco del Zaidín, el 7 de septiembre del pasado, pero ya había previamente participado en recitales de flamenco, en la Aula Magna de Ciencias, en el Cruz de Piedra de Huertor, en la Semana Cultural del Zaidín, en un homenaje al Cele, entre otros espacios escénicos. Y sigue en la brecha a Tutiplén, como van a comprobar dentro de un rato. Teresa Ariza, granatina de nacimiento y salobreñera de adopción, ha ejercido como maestra en Pitres, en Salobreña y Granada. Ha estudiado francés en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Granada y filología francesa en su Facultad de Letras. De hecho, aquí tenemos una de sus profesoras, sus ilustres profesoras, está aquí presente. Fue alumna mía. Además, esto se va complicando. Y compañera mía de despacho. Las cosas como son. Siempre decimos, ¿te acuerdas que España era una unidad de destino universal, ¿verdad? Pues nosotros somos una unidad de destino en lo departamental, efectivamente. En fin, la vida de Teresa ha estado siempre muy ligada a la enseñanza, apasionada por todo lo relacionado con su profesión. Su afición por escribir es antigua, aunque no ha publicado hasta hace poco. En 2006 publica con la editorial Bubok Si las pizarras hablaran, un ensayo mordaz sobre los cambios sustanciales que ha padecido la enseñanza
en el que señala los vicios adquiridos con el progreso y las innumerables leyes de educación, que no han supuesto precisamente un progreso en el plano de la formación y la educación en valores de los alumnos, haciendo una crítica severa a la permisividad de los padres, al endiosamiento de los niños y a la falta de estímulo para el esfuerzo en el aprendizaje. El mes pasado, Dauro Ediciones le publicó Cantos Rodados, un precioso poemario en el que se incluye parte de su producción, organizada en 3 partes, organizado el poemario a modo de hilo argumental, antes, durante y después del amor. Teresa es una mujer inquieta, interesada por todo, y más que nada por las artes, música, canto, piano, melómana y cantarina, pero también apasionada por la historia, especialmente la arqueología y por la antropología. Admira a los investigadores de la historia y a los científicos porque son ellos los que hacen avanzar el mundo con sus hallazgos e inventos. Cualquier cosa aviva su curiosidad y nada humano le es ajeno. Ella es así y quizá por eso ha buscado un título para su libro que lleva implícita una reflexión sobre la erosión, el cambio, el acontecer de los fenómenos naturales como base e inspiración para construir su mundo interior. Teresa es madre de 4 hijos, 3 de los cuales son artistas. Juanjo Guarnido, el famoso dibujante de cómics, es su hijo mayor. Que un dibujante obtenga 3 premios Eisner, los llamados Oscar de las Artes, 2 a él como mejor dibujante y 1 a la mejor obra extranjera en Estados Unidos, pues los premios se dan en San Diego, da idea de la trayectoria de este joven artista que, tras finalizar sus estudios de Bellas Artes, hace un máster de animación y de allí pasa directamente a dibujar y a animar largometrajes en la factoría Disney de París. Cuando cierran esos estudios, él se centra en un proyecto que tenía en mente con su guionista y se lanzan a publicar en la muy prestigiosa editorial Dargaud. Su obra Black Sad es internacionalmente conocida, está traducida a 22 idiomas y es récord de ventas. Su hijo Pablo también es licenciado en Bellas Artes, profesor de dibujo en un instituto de enseñanza secundaria y realiza en Granada una labor artística encaminada a formar a futuros dibujantes de cómic. Tiene un blog de humor, El Chiste de los Lunes, donde cuelga semanalmente los dibujos y viñetas de sus chistes. Su hija menor, Lucía Guarnido, es licenciada en Filología Hispánica, pero se dedica profesionalmente al baile desde los 20 años. Con una amplia formación con los mejores maestros en todo tipo de danza, se especializa en baile flamenco, trabajando en la compañía de Eva Garrido, La Hierbabuena, entre 2000 y 2004, en el Ballet Flamenco de Andalucía, con Cristina Hoyos, entre 2004 y 2008, y a partir de 2008 trabaja en solitario con sus propios espectáculos, como A mi aire, Jazzoleando, Suma y Sigue, entre otros. Lucía acaba de abrir una escuela de flamenco y danza en Granada, en la que se imparten disciplinas que van desde pre-danza hasta niveles avanzados de flamenco, ballet, etc. Y sigue paseando sus espectáculos por España y Europa, y también impartiendo cursos, clases magistrales, conferencias y demás. Tengo que decir además que este curso ha llegado de Bruselas una sobrina mía, que ha estudiado allí arte dramático y ha venido y se ha matriculado inmediatamente en esa academia y está absolutamente encantada con lo que está ocurriendo ahí dentro. Para el orden de intervención doy primero paso a Maricruz Garrido, que es la que no va a cantar, a menos, claro está, que se nos arranque espontáneamente, por ejemplo, por Fandango de Lucena. Lo que quieras, porque estoy emparejada con un cantor de flamenco. Estupendo. Luego a Paco Ortega y por último... puedo salir. Estupendo, entonces. Entonces no voy a tener problema. En fin, luego el segundo en intervenir será Paco Ortega y por último Teresa Ariza, que va acompañada al piano y eso requiere su algo de instalación. Además, el maestro pianista llegará, tiene que salir de casa a las 9, o sea que tardará un poco en llegar. Maricruz, antes de leer tus poemas, te propongo que teorices un poco sobre ellos, que nos hables de tus influencias, de tu elección de las distintas estructuras poemáticas, de los 43 escritores a los que están dedicados cada uno de estos poemas, sí. No todos poetas, pero en su mayoría muy conocidos, escritores muy conocidos. En fin, ¿qué supone para ti este nuevo libro de poemas? En
en particular y en el contexto general de tu obra. Bueno, yo tengo que decir que tengo 2 hijos, que una es trabajadora social y otra está en paro, pero por si sirve de algo. Por si sirve de algo. Bueno, yo ante todo, buenas noches, maravillada del público sobre todo, porque, como decía Juan Ramón, aquí ya estamos más de los que deberían estar. Y sobre todo por la eminencia que tengo al lado. Y uno que es de Zamorano, que es de mi pueblo casi. Vamos, estoy absolutamente obnubilada. Casi diríamos que ha dicho justo lo que es la afición a la poesía. Me viene, pues te puedo cantar casi, porque me viene desde las nanas pequeñas que nos hacían cantar. Mi padre le gusta mucho la poesía, le gustaba, y le sigue gustando a mi madre. Y en las navidades pues solemos recitar, que de qué modo sería yo tan pequeña que en una que era de un librito decía: verano agosto, declinaba el día pintando el cielo, vapores rojos, que yo creo que todo el mundo sabe de un librito que por ahí estaba de lectura. Y yo decía, y yo ebrio de gloria, yo no sabía ni siquiera si era ebrio o ebría, sería yo tan pequeña, pero me las aprendía de memoria. Quiere decir que la trayectoria me viene de pequeña. Lo único que pasa es que, como el poeta, podemos poner de ejemplo a Juan Ramón Jiménez, que empezó pues en un modo bastante más sencillo, que no es nada de sencillo para nada, ni siquiera platero, pero como Juan Ramón Jiménez, pues el poeta va increciendo o cambiando, digamos, de modalidad. Como buena mujer de ama de casa, en mi época de trabajadora, pues los poemas que escribía se convertían en cotidianidad, prácticamente. Entonces tengo un poema que a mí, es que claro, aquí estaba yo cambiando, yo pensaba empezar con un poquito de trayectoria para que veáis que no es solamente eso. Si pudiera, o puedo, si me lo permitís, ¿no? Mientras tanto así, entonces pues ya digo que tengo poemas que son más bien como cotidianos, de lo que es la vida, de la rutina. Incluso que uno lo he plasmado, se lo he dedicado a una poeta compañera, de Priego, una poeta de Priego, que se llama Lo Cotidiano, que ahora podría empezar casi por ahí con el libro, como está aquí. Se lo he dedicado a ella porque me ha inspirado quizás su vida, porque es una poeta magnífica, pero es un poquito humilde en cuanto a que dice, bueno, ¿yo dónde voy a ir que yo no tengo una trayectoria de que no es profesora, licenciada, prima hermana de no sé quién? Digo, pues mira, eso no tiene que ver absolutamente nada, porque Miguel Hernández empezó desde lo bajo y fue para allá, para arriba. Entonces voy a empezar por ella, que ya digo, que me inspiró, pues un poema que yo había hecho anteriormente, pero lo puse aquí, que sería lo que es lo cotidiano de la vida. ¿Cómo duele el pensar, vivir tan solo, levantarse y decir: hoy que me pongo, que pueda aparentar ser menos triste, correr por los pasillos, mirar a las aceras y saber que pisas solamente, desear el roce de unos labios y volverse a morir en el deseo? ¿Cómo duele pensar tan solamente, esperar el cartero cada día, animar ese gesto inexpresivo al volver una esquina, controlar las cuentas, el colegio, la tarea diaria, los niños, la comida, la soledad tal vez insospechada, la vida cotidiana, la rutina? Bueno, pues eso es un poema, como digo, muy sencillito, pero que fue una trayectoria de la época esta, de casi toda la mujer, y hoy que es el Día de la Mujer, digamos, maltratada, pues también tenía algún tipo de poema esos. Este está en el libro, lo digo, y este concretamente dice, por ejemplo, in memoriam, alguien que ya ha dejado a la persona que la maltrataba, pero en el fondo todavía persiste. Engullir tu recuerdo me hace sentir mejor a ratos. Necio que hacer para un débil cerebro como el mío. ¿Padeceré bulimia o anorexia, acaso sin saberlo? Luego vomito el sinsabor del dardo enherbolado de tu gesto, desencuentro de horas pálidas que anuncian
Alerta roja. El enemigo ha muerto, mas el dolor persiste. Vale. Bueno, yo quiero empezar también con hacerle algunas precisiones a nuestro amigo Wenceslao, porque nos ha dicho que yo también soy de Priego. De Zamorano, para ser más exacto, de una aldea de Priego. En Priego, cuando yo estudiaba en la Academia de Don Julián, me llamaba el Cortijarillo de Zamorano. Sí, Era la aldea. Era Priego capital y las aldeas, ¿no? Bueno, eso no hace al caso ahora, pero en fin, es curioso. Y otra cosa también. Yo tengo 5 hijos. Ganó, ¿eh? El mayor es pintor famoso, se llama Paco Comé y ha ganado la Bienal de Pekín. Sí, ahora va a exponer por segunda vez en Los Ángeles. Ha expuesto en Nueva York, en París, en Roma, en Basilea, en Madrid, etc. Bueno, el segundo es escritor y es premio Andalucía Joven de Narrativa, premio Internacional Cantabria de Cuentos, premio Pamplona, en fin. La siguiente es profesora de lengua y literatura y hace unos cómics magníficos. No son comparables, son de otro estilo, pero los hace. La siguiente es violinista, es muy joven, tiene 17 años, y la otra tiene 12 y es pianista. Bueno, yo creo que he cumplido. Hemos cumplido, ¿verdad? Bueno, y otra cosa, desde el lado flamenco, hoy voy a cantar otras cosas. Además, algo de flamenco, pero otras cosillas. Bueno, no, me atrevo. Ustedes me van a perdonar porque eso sí que es una novedad, es un atrevimiento más. No me voy a atrever con el blues, aunque he hecho un blues, pero ese, sin acompañamiento, tendría que hacer yo... Y resulta un poquillo ridículo. Entonces, voy a cantar luego a capela, una cosa que es un flamenquillo, como una especie de sevillana lenta, con letra y música mía, y luego 3 sonetos, cada uno de ellos en un estilo. Pero quiero antes, bueno, decía, me piden que diga cómo ha surgido esto de la poesía. Pues desde siempre, lo que ocurre es que no me he dedicado a ello. Yo me he dedicado a lo que él ha contado, a ser geógrafo, y eso es una cosa que lleva mucho tiempo. Pero ya, cuando yo era pequeño, me despertaban con cosas como esta. Ya viene el día derramando perlas. Las flores se ríen, los campos se alegran y los pajaritos cantan en la alameda. Así me despertaban. Y entonces, claro, eso se me quedó. Bueno, luego el libro. ¿Por qué este libro y por qué se llama El cerco de los amores muertos? Bueno, ya hemos publicado otro libro antes que este, que se llama Decarrismo, y lo hemos hecho entre 10 personas. Allí tengo yo publicados 12 poemas. Y en la revista Cuadernos de la Tarde también he publicado algunos. Y tengo hecho otro libro. Precisamente me han dicho en la editorial que me espere porque si no uno se come al otro y competencia interna. El otro se va a llamar, como soy geógrafo, Humboldt, el primer geógrafo, hizo un cuadros de la naturaleza. Entonces yo le voy a llamar Cuadros de la naturaleza humana porque son poemas a los cuadros de mi hijo Paco, que siempre que pinta, aunque sea un paisaje, siempre hay un ser humano. Entonces son cuadros de la naturaleza, pero humana. Y de ese, al final, bueno, no, o ahora, no me lo he traído, porque yo pensaba que solo, por eso me ha mirado antes Maricruz cuando ha dicho que eso sí está en el libro. Porque yo he dicho, no, se han dicho que tienen que ser poemas del libro que traemos hoy a la publicación, a la presentación. Y bueno, como ya puedo decir otro, pues en algunos de los cuadros de Paco pues hay una visión también apocalíptica de la relación del hombre con la tierra. El hombre se comporta a veces como un cáncer de la propia tierra. Entonces, uno de los poemas que espero saberme de memoria le llamo Boecio Preterido. Recuerden que Boecio era un antiguo padre de la Iglesia, del siglo IV o algo así, que escribió una obra que se llamaba De Consolatione Philosophiae, es decir, de la consolación de la filosofía. Y entonces yo digo que ahora no quiero ese consuelo. Y lo digo de esta manera.
Ya no importa saber de dónde vengo, de alguna escaramuza intrascendente en laberintos cuánticos o históricos. Lo que importa es que he dado con mis huesos en esta iniquidad globalizada, en esta tierra enferma. Lo que pasa es que voy siempre de luto por este camposanto prematuro, que ya se desquiciaron los isótopos, inoculando muerte silenciosa bajo los faralaes de las langostas, y en el agua y el aire, y en el sushi y el sake, y en esa leche nueva, más mortífera que la mala que andábamos tomando. Me importan, perdóname, Boecio, ya no me quedan ganas, me importan ya un carajo los orígenes, ya no me quedan ganas para el consuelo amable de la filosofía. Venga de donde venga, solo quiero que me dejen vivir en este vertedero. Llegar tarde, muy tarde, al cielo o a la nada, a donde sea, joder, pero muy tarde. Ese es uno de los poemas que van a ese libro, que está ilustrado, en algunos casos ilustrado con cuadros de Paco y en otros son expresamente hechos a cuadros suyos. Bueno, pero en fin, lo que nos trae aquí hoy es este libro, en mi caso es El cerco de los amores muertos. ¿Y por qué este título? Pues sencillamente es el último verso del poema más largo y uno de los que yo estimo más del libro. Un poema que se llama Sabrina, si alguien está en la página 36, si alguien lo tiene. Y este no lo voy a recitar. En realidad el libro es un libro que tiene una visión un poco triste del amor. Los que me conocéis sabéis que no soy nada triste. Sin embargo, leyendo este libro parece que soy un desgraciado. En realidad no soy yo. No soy yo, el libro no soy yo. El libro... Que se pasa bien leyéndolo. Bueno, pero que da la impresión de que es un libro fundamentalmente de contenidos tristes. Pero eso se debe a que, bueno, que no soy yo, que un libro es un libro y un poema es un poema, tiene valor en sí mismo, una obra de arte, ya que antes han estado hablando aquí del arte. El arte también, decía Frank Castell, es una de las maneras en que el hombre informa el universo. Es decir, conformamos el universo, que una parte de ese universo lo hace la gente que crea cosas en el mundo del arte, sea la que sea. Entonces, bueno, esto tiene valor en sí mismo para quien lo tenga. Quiero decir, si alguien lo lee, como Rosa, que ya me ha dicho que lo ha leído, pues le ha parecido que ha merecido la pena leer varias veces algunas cosas. Bueno, muchas gracias. Es una buena propaganda. Pero, ¿por qué predominan las cosas más tristes? Pues porque en las cuestiones del amor, incluso aunque que no es autobiográfico, pero imaginemos que lo fuera. Aunque lo fuera, en el amor, cuando se ama y se es amado, se dedica uno a vivir. Y solo, bueno, solo no, porque aquí también hay poemas gozosos, pero la mayor parte se ocurre cuando la derrota es estética, se dice, ¿no? Entonces, cuando se produce la derrota, uno vuelve a disfrutar del amor llorándolo en verso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, algo... hay que explicar algo así, ¿no? De todas formas, este libro, la idea que tiene del amor es dura, triste, y el primer poema, por ejemplo, dice: en el amor se inventa casi todo. Pigmalión tragicómico, el amante modela los contornos de la imposible amada, con los rasgos amables del fantasma, que fue forjando torpe e impunemente a lo largo del sueño de una vida. Por eso importa poco, a fin de cuentas, la realidad objetiva. El brillo de los ojos, la dulzura, la perfección de un rostro, la ternura, no los ponen los dioses ni la química. Los ingenuos amantes los inventan y así hacen soportables los anodinos cuerpos y las almas mezquinas que adornan al común de los mortales. Tú mismo, por ejemplo, si te fijas. Si miras por otro lado para no ofender a nadie. Bueno, y termina también con unos versos, una coda final del libro, en la que los últimos versos acaban como empiezan. Dice: no sé si te he vivido o te he soñado, solo quedan jirones de recuerdo.
flotando entre la niebla creciente del olvido. Ahora cierro deprisa mi postigo.